Seguimos amigos en Universidad Somos Todos, hoy conversando con la doctora Silvana Vierma sobre la situación epidemiológica actual de la región. Para este segmento damos la bienvenida al doctor Adán Colina, subdirector del Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de los Andes. Él va a estar acompañando a la doctora Silvana Vierma entonces en esta parte del programa. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Silvana, te dejamos una pregunta tras bastidores, o sea, ¿cuáles son las ventajas desde el punto de vista conductual o político cuando alguien dice que no existe, digamos, un problema epidemiológico y luego más adelante tiene que salir a reconocerlo, todo ese tiempo perdido en activar los mecanismos de seguridad, los controles epidemiológicos? ¿Por qué ese comportamiento que parece ser muy nuestro? Bueno, realmente beneficios yo no veo ninguno. Realmente pienso que ese tipo de actividad lo planifican personas que es posible que no tengan los conocimientos reales de lo que significa una enfermedad infectocontagiosa, más aún enfermedades clasificadas como enfermedades de notificación obligatoria por su impacto en la población. Realmente no hay ningún beneficio y quien sea esté planificando este tipo de actividad, como usted dice, que no se hace abierta, que no se hace clara frente al público y frente a la población, evidentemente tiene un impacto negativo sobre la población. Si tú educas mucho antes de que ocurra una epidemia, de que estableces medidas de prevención, factores de riesgo, estableces cuál va a ser el mecanismo de atención al enfermo, porque ahorita, bueno, el enfermo donde llegue es donde va a aparecer. No importa que la enfermedad no tenga un impacto importante desde el punto de vista de mortalidad, pero sí de morbilidad, y ustedes lo están viendo en este momento. Y en el caso de chikungunya, no solamente el impacto de que, ok, no vamos a tener muchos muertos, ok, está bien, no vamos a tener muchos muertos, pero las secuelas que deja la enfermedad son muy grandes y pueden ser a largo plazo y pueden ser definitivas en algunos casos. Además de que siempre que tú puedas prevenir, los costos invertidos en una prevención son muchísimo menores que los costos que se derivan de una atención sanitaria a una población mucho más extensa, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cómo detectamos en el país y cómo deberíamos detectar que tenemos la presencia de esos dos virus importantes, el dengue y la chikungunya? Si nos vamos a las normativas de Reglamento Sanitario Internacional y a los esquemas de la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que todos los países deberían hacer, en la etapa antes de que el virus ingresara, ok, era una de vigilancia, educación, preparación, pero en la etapa en que ya el virus está instalado, que es en este momento, que estamos en la fase de pico epidémico, deberían haber, en primer lugar, pues ya bien establecidos los centros de salud para la atención de estos pacientes en la fase aguda, en la fase subaguda, en la fase crónica. Debería bien establecido, por ejemplo, que pudiéramos seguir haciendo diagnóstico, descentralizado el diagnóstico a los laboratorios de salud pública. Hay 83 laboratorios en todo el país que pudieran fácilmente hacer. ¿Eso no se hace? La técnica no es extraterrestre, es una técnica que los laboratorios de salud pública utilizan de rutina. ¿Pero eso no se hace en esos laboratorios? ¿Solamente se puede hacer a nivel central en el instituto? Ni siquiera el Instituto Nacional de Higiene en este momento tiene capacidad diagnóstica, por lo que se recibió órdenes de la Epidemiología Nacional de que el diagnóstico es netamente clínico, epidemiológico en este momento. Eso quiere decir para la gente que le gusta el castellano en el área médica, significa a través que de no los vamos síntomas. A tomar muestras, no van a tomar muestras de sangre de ningún tipo, van a diagnosticar de acuerdo al aspecto, a la fiebre. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia entre el virus del dengue y el virus de la chikungunya en términos de la clínica, como ustedes lo llaman? Bueno, eso es lo que más nos afecta a todos los clínicos que estamos enfrentando a esto, porque es muy fácil leerlo del papel. Es muy fácil que un epidemiólogo nacional o un ministro de salud diga, no hagan diagnóstico de laboratorio, ya háganlo por clínico. Cuando tú tienes un paciente enfrente, no es fácil. Los primeros 3 días de la enfermedad es prácticamente indistinguible un cuadro del otro. Pequeños matices, como por ejemplo, dolor articular, pero el dengue produce dolor articular. La situación del eritema, que es de esa reacción que ocurre en la piel. A nivel de la piel, sí. En el dengue usualmente es pequeñita, múltiple, roja, pequeña, en cambio en el chikungunya es grande, elevada, es mucho más exagerada. Pero eso ocurre nada más en el 35% de los pacientes. Hay pacientes que no hacen esa reacción cutánea. Después, en el 4.º día, ahí sí, es fácil distinguir, ya la enfermedad se define una de la otra. Y es un poco más fácil, no es que digamos fácil, pero es un poco más fácil. Ya hay daño articular, las manos se ponen grandes, hinchaditas, los pies, hay discapacidad para moverlas, no pueden caminar porque el dolor es importante, pues ya hay una artritis franca
donde llama la atención al clínico. O sea, que si nosotros pudiéramos anticipar de que este virus corresponde al dengue o corresponde a la chikungunya, pudiéramos tratar, medicar al paciente con más anticipación y evitar alguna de las secuelas importantes que esto está mencionando. Complicaciones, ¿no? Sí, las complicaciones. Adán, ¿tú coincides en que esta desaparición del mercado nacional por problemas en la importación, por lo que sea, de los kits para la identificación, genera un problema que en otros momentos no se hubiera generado? Evidentemente, desafortunadamente los avances médicos están ligados a donde se crea la idea, de donde se registra, y nuestros países en América del Sur somos poco creativos en ese sentido, generalmente importadores, y dependemos de esa adquisición de tecnología para luego hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado a tiempo. Y nosotros hemos ido retrocediendo en ese aspecto, cada vez tenemos menos insumos importados. Nosotros hemos tenido en este programa desarrollos de kits de detención de algunas enfermedades hechos en la Universidad de los Andes. ¿No pudiera el gobierno nacional, a la luz de que estos son dos virus que uno tiene ya 21 años y el otro ya está llegando para quedarse, invertir a través del FONACYT o a través de proyectos directos del Ministerio de Salud para que las universidades, el IBEC, estuvieran diseñando kits que se pudieran producir a bajo costo en el país? Fuera lo ideal, porque precisamente los institutos de las universidades, el IBEC y el Instituto IDEA son los únicos institutos de producción de conocimientos en el país del Estado, y hacia allí debería ir dirigida la inversión nacional para precisamente solventar este tipo de problemas. Profesor, y centrándonos ya por lo menos en el caso de Camíbula, usted es su director de este centro de atención. ¿Se han presentado casos ya de picos de dengue, de chikungunya sobre todo? Fíjense que nosotros tenemos consulta de medicina general, consulta de familia, consulta de triaje, consulta de emergencia, consulta de pediatría, y todas estas diversas consultas se ha habido multiplicado por la mayor presencia ahora de adultos, claro, en pediatría no, con fiebre, donde antes solamente iban, sobre todo fiebre es un caso de motivo de consulta muy frecuente en niños, pero ahora todo adulto de la universidad, va, estudiante o trabajador de la universidad, a consulta previendo que pueda hacer, a descartar eso. Y estamos en la obligación, como son enfermedades de notificación obligatoria, de llenarle su ficha epidemiológica, de llevar un control posterior a nivel de cierta paraclínica y clínica, y vamos un poquito más allá. De hecho, nosotros vamos a tener un impacto, haciendo el análisis desde el punto de vista de Camíbula, de mayores problemas en cuanto a reposos laborales, porque ya que el chikungunya causa problemas articulares posteriores, hay que hacer el seguimiento a esos trabajadores, y muchos trabajadores vamos a sufrir ese impacto a nivel de la producción y asistencia laboral en la universidad por el hecho de este chikungunya. ¿Qué más pudiera hacer Camíbula para tratar de garantizar la salud de los universitarios en cuanto a estos dos virus? ¿Qué otras cosas de las que no estáis haciendo ahorita? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, precisamente el hecho de los medios de comunicación que ustedes tienen a bien haber colocado este punto en el programa, es la difusión sobre todo a nivel de prevención, que la doctora ya ha ido adelantando, porque fíjense, epidemiológicamente ya bien lo indicó que el vínculo epidemiológico es lo que estamos haciendo más el diagnóstico más la clínica. Y la mayoría de los trabajadores que nos han reportado positivos por la clínica vienen generalmente del Campo Elías o viven en zonas como La Pedregosa. Son zonas donde ha habido mayor repunte de cuadros febriles por precisamente el ecosistema de mantener el vector en la zona. Humedad y los vectores allá. Sí, doctor, ¿es propicia algunas zonas para precisamente, y no sé si es un mito que hay, por lo menos en los medios de comunicación se ha dicho que en el caso de la chikungunya, el zancudo pica en determinadas horas, en las horas del día, a diferencia de la Aedes aegypti? ¿Es cierto eso? No. ¿Y si tiene algo que ver el calor, el frío? No, es el mismo Aedes. El Aedes tiene una... históricamente estaba descrito que el Aedes tenía un hábito de picadura en la tarde y que en el día no picaba, pero el Aedes en la interrelación con el humano se adaptó. Y ellos están despiertos a la hora que 24 horas al día. Cuando tienen necesidad de alimentarse, sea de día, sea de noche. Ellos cambiaron en ese aspecto. Y nosotros vamos a tener que evolucionar. Pues realmente el laboratorio donde yo laboro, hemos tenido proyectos de investigación donde se han hecho tecnología, se incorporó tecnología para diagnóstico de dengue, y esa misma tecnología sirve
Para chikungunya la situación es que tienes que comprar materia prima y la materia prima no se produce en el país. No se consigue. Sí, Háblanos un poco de las estadísticas. A nivel nacional, por ejemplo, en lo que va de año, ¿tienes alguna cifra aproximada, no tiene que ser exacta, sobre la incidencia de casos en el dengue y en la chikungunya, y a nivel local, a nivel del Estado Mérida, de las áreas de influencia de la universidad, ¿tienes también alguna parte numerológica? Bueno, en números eso va a ser complejo, porque ¿qué pasa? Nosotros estábamos tomando muestras, se enviaban a Caracas para que el Instituto Nacional de Higiene las procesara. De las 380 casos sospechosos por clínica y por epidemiología que se han enviado, el Instituto Nacional de Higiene, y eso es un caso índice en una familia, si somos nosotros 4, un miembro de una familia, y los 4 tenemos una sintomatología similar, uno toma solamente el caso más malito, o el que tenga factor de riesgo, o el niño, el cardiópata, el diabético, no se toma la muestra de los 4. Así que más o menos se calcula que de esos 380 tienes que multiplicarlos por 5, que son aquellos que tú no tomas la muestra, sino el caso índice. De esos solamente 22 casos han sido reportados por higiene, y de esos 22 casos, 12 han resultado positivos. Y eso ocurrió hace como un mes y medio, y de ahí en adelante no hemos sabido más nada, ¿no? O sea que seguimos con el vicio de que no hay estadísticas disponibles que permitan Pero si comprender miramos, eso. a pesar de esa viciada estadística de higiene, porque es solamente el caso índice, es lo que apenas higiene procesa, que no procesa todo, realmente la situación es que vamos rampando en el número de casos todo el tiempo. El ministro de Educación hace un par de semanas, que no entiendo por qué tenga que ser el vocero, el ministro de Educación, teniendo ministros de salud, teniendo subministros, tenemos viceministros, tenemos epidemiólogos nacionales, estadales, etcétera. Habló de una cantidad de 7.706 casos registrados por clínica, pero eso tienes que multiplicarlo por ese factor del número de personas. O sea que es un número bien importante a nivel nacional. Y eso fue hasta hace 2 semanas. Después de eso no ha habido ninguna otra alocución en relación al número de casos. Mérida empezó a tener casos en el mes de julio, casos que provenían de personas visitantes, turistas de República Dominicana. Ellos estuvieron viajando con un periodo de 7 días, 2 personas, una señora mayor y una adolescente, se infectaron. Es una de las cosas que nos ha llamado la atención. Después de allí, pues, viajeros de Aragua, personas que han venido a la playa Vargas, al centro del país. Pero ya de hace unas 3 semanas hay personas que no han viajado en los últimos 3 Tenemos meses. casos ya criollitos nuestros. Significa que ya los Aedes están infectados por chikungunya adicional al dengue. Y digo adicional al dengue porque hemos tenido casos con las dos infecciones, las dos dengue patologías. y chikungunya al mismo tiempo. Bien, queridos amigos, el tiempo en televisión y en radio se hace más corto de lo usual. Tenemos que identificar la estación. Agradecemos la presencia de Silvana. Es siempre una buena amiga. Cuando no estamos acá hablando de una epidemia de H1N1, estamos hablando ahorita de dengue y de chikungunya. Vamos a traerte un programa adicional para que nos cuentes un poco cómo van las reuniones en relación al ébola, que es un virus que se está transformando en un dolor de cabeza a nivel mundial. Si no se toman las medidas necesarias, pudiera ocurrir, digamos, un desastre a nivel epidemiológico. Se habla de más de 10, 15 mil casos infectados ya en el África subsahariana. Y hay inclusive algunos países que están tratando de ver cómo controlan a nivel de sus aeropuertos el ingreso de personas que provienen de estas áreas con el objeto de mantener el virus dentro de un cordón que no genere tantos problemas. Silvana, agradecido de nuevo. Gracias. Adán se queda con nosotros. Quédense con nosotros también ustedes, amigos. En un par de minutos volveremos con ustedes.